La aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochileros! En Asturias tenemos sitios con nombres que resultan inquietantes para los visitantes. Pues por ejemplo tenemos los Montes del Infierno, con su río del infierno, Rabión del Diablo, o la de Goya. O sea, imaginaos que vais por otra comunidad autónoma y encontráis un pueblo que se llama El Ahorcado. Nosotros, como estamos acostumbrados, pues hoy en Boal vamos a conocer uno de esos sitios. En Mochileros nos vamos a la Cova del Demo. En 1934 se construyó el Salto de Doiras, el segundo de los 3 que hay en el río Navia. El Navia es como un embalse en 3 entregues. Tenemos el primero, más abajo, el de Arbón, el segundo, el de Doiras, y el tercer embalse, el de Grandas de Salime, como unos 70 kilómetros de río embalsado, porque además los embalses, las cabeceras de los embalses llegan casi hasta el siguiente salto. En concreto el de Doiras llega casi hasta San Emiliano, que llega a Llande, ya muy cerca del Salto de Grandas de Salime, y el de Grandas de Salime termina ya en el concello de Ibias, en Río de Porcos. En los 3 embalses está permitido realizar actividades acuáticas, piragüismo, vela, windsurf, paddle surf. Incluso en Doiras tienen un ferry que permite darse un paseo por el embalse y que los visitantes conozcan sus orillas. A Cova del Demo, como ya os dije, un nombre intrigante. En esta zona ya empiezan a falar lo que algunos llaman el gallego asturiano. El Navia hay una frontera geográfica que en su momento, hace 2000 y pico años, cuando vivían aquí los albiones, que era una tribu galaica, pues era marcada una frontera. Las fronteras de hoy en día están muchísimo más claras, entre topógrafos, tratados de estado, satélites, fotos de satélite, telones de acero, concertinas y alambradas. Las fronteras están muy claras, pero de aquella era algo mucho más dinámico. Y en el tema de la lengua también hay que tener en cuenta el peso que tuvieron los monasterios. Los monasterios se comportaban como señores feudales, cobraban impuestos, diezmos, derechos de paso, y también escribían. Los libros, al no haber imprentas, se escribían de forma manuscrita, no sé si habéis visto El nombre de la rosa, en los monasterios. Documentos legales también. Ellos decidían cómo se escribían los nombres de los sitios, y de hecho ellos imponían de alguna manera también su forma de hablar. Y el monasterio grande, el que tenía su peso por esta zona, no hay que estuviera muy cerca, pero era el de Villanueva de Doscos. Bueno, ya sabéis que yo nunca voy solo a los sitios. Hoy tengo una compañera de la zona. Os presento a Gisela, pero antes de marchar, antes de arrancar, vamos a explicaros un poquito lo que vamos a hacer hoy. Hoy hay una ruta donde vamos a bajar hasta el puente que está donde el río Urubio, y vamos a empezar desde ahí, por Froseira, pasando por Froseira, y después ya pillamos la última subida, que es una subida bien, morrocotuda, sí. Y en total vamos a hacer unos 4 kilómetros y poco, y unos 300 y poco metros de desnivel. Bueno, pues nos vamos. Pues nos vamos. ¿A dónde ibas a la escuela? Pues yo fui a la escuela, bueno, yo y todos los vecinos, a San Luis. ¿Y os separaban por sexo o se veis todos juntos? No, esa era una escuela mixta. Íbamos todos juntos, pequeños y grandes, sí. Ah, ¿y qué tenías? ¿Un profesor, una maestra, un maestro? Un maestro para todos. Sí. De 6 años a 10 o 12, dependía. ¿Cuántos erais, acuerdas? Uy, pues llegamos a ser 50. Me cachis en 10. Sí, porque íbamos todos los pueblos el entorno que le correspondía a San Luis. Sí. Que era San Luis, La Cámara, Santa Marina, y en cada casa pues podía ser, había muchas casas como la mía. Nosotros somos 5 hermanos, sí. No es como ahora. Entonces un montón, claro. Éramos un montón, sí, íbamos todos juntos, los de 6 o los más mayores. ¿Y cómo se apañaba un maestro o una maestra con tantos? Ay, de aquellas se apañaban bien. Sí. No te podías mover. Vamos por aquí, que por ahí está encharcado. Con el palo, por ahí. Igual encontramos algo de agua hoy, ¿eh? Por algún sitio. Me parece a mí que sí, mientras que no nos llueva. Vamos a arrimarnos ahí, a Esticantu. Cuidado que por aquí, mira, parece que hay... tener cuidado. Sí, yo como... Porque la hoja... Pisar resbala. En vacío. Pero voy a encaramarme aquí sin caer. ¡Uepa! Miras ahí abajo.
Vaya embarcadero que tienen aquí esta Que gente. son los farallones, llaman, de llanteiro. Esto de aquí enfrente, ¿eh? Sí, sí. Los farallones de Llanteiro. Ujú. Esto no es muy habitual por el occidente, ¿eh? No, pues Estos aquí. cortados de roca. No es muy habitual. Pues aquí, mira, qué altura cogen. Pues mira, eso de Llanteiro, Sí. bueno, está el pueblo este que está ahí enfrente, en Illano, Sí, sí. que es Llanteiro, pero es que en Llanteiros o Lanteiros o Sí, Llanteros, sí, volantero, sí. en, hay en hay Asturias varios. hay unos cuantos. Ujú. Hay en Castrillón, en Siero, hay otro en Viallón, bueno, más sitios. Entonces yo tenía curiosidad por saber qué era lo que significaba Sí. y debe significar, llanteiro debe ser como un plantío, una plantación de algo, porque llantar y plantar, respetar, plantación, zona de cosecha, de hacer cosecha, de patates, de berces, un llanteiro de berzas, el Sí. llanteiro das berzas. Sí. Bueno, aquí no se dice No, pero- llanteiro pero- como tal, pero puede Pero que provenga de ahí, de hecho, que de ahí, sí. que Sí, puede sí. venir de ahí. Sí. Eso. Y es curioso, a mí lo de la toponimia me presta un montón. Que este camino casi se mantiene abierto solo, porque como Sí. no tiene así demasiada vegetación, Sí, sí, en ese sentido Pero está tú mira- precioso, sí. la cantidad de musgo, de mofu que hay, aquí hay humedad todo el año. Todo el año, casi. No, este es un sitio, es un camino precioso. Pues esto por el occidente ya no es tan fácil encontrar cortados de roca Sí. tan altos. De hecho, hay que ir a buscarlos a los fondos de los valles. Por arriba Y si hay no todo- vienes por aquí o lees al respecto de la ruta, yo tampoco lo sabía. Me pregunto si este sería el camino por el que iban los nenos y las nenas de Froseira, por ejemplo, a la escuela. Sí, pues la verdad, mira, desconozco ese en concreto, sí, pero sería lo suyo, porque tendrían que ir a Doires, pero Y por no algún lo sé sitio- exactamente. Por algún sitio tenían que subir. Sí. Esto a mí llámame la atención, que haya brezo y floreceu. Estamos en invierno. Los inviernos ya no son como antes. No. Y sí que es verdad que está guapísimo. El mural será, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Es que hay un montón de brezos aquí en Asturias. Sí, Hasta, a Ten- blancos hay hasta 2 o 3 diferentes. hay blancos por alguna zona preciosos. Sí. Bueno, estoy Pero muy mira bueno qué guapo está. para les abelles. Ah, sí. Aquí que en Boal Hay tenéis miel de una brezo. miel ahí Sí, sí, muy la renombrada. Tú ibas andando hasta la escuela. ¿Cuánto tiempo echabas en ir hasta la escuela? Ah, pues, bueno, a San Luis. Sí. A San Luis echaríamos 15 minutos. Bueno, echaba yo más. Sí. Que bajaba hasta los dominicos y tenía que echaba media hora. ¿Cómo era eso que me contaste? Que eso a mí me hizo mucha gracia. Que si no ibas a misa el domingo, Bueno, en mi época era así, que te, Sí. te llama la atención. no ibas que a date misa el cuenta- domingo, entonces no tenías recreo el lunes. No, pero yo siempre tuve recreo. Sí, porque ibas a misa los Yo iba a domingos. misa el domingo, nos daban, no me acuerdo que nos daban para comprar unas galletinas de allí por Boal y nada, era como, para mí no era un castigo, estaba tan establecido Sí, sí, sí. que bueno, tenías, Nosotros- tenías que hacer eso. Aquí tenemos los líquenes. Hay líquenes por todos los lados aquí. Hombre, Por los árboles. calidad y poca contaminación. Sí, sí, eso hay que mirar un poquitín para los pies para descubrir todas esas pequeñas cosas que hacen de la ruta, la hacen mucho más, la enriquecen. Es verdad. Parar y Parar y mirar y mirar y hacer fotos, sí. Así que este pueblín es Froseira, ¿eh? Froseira. Bueno, pueblín, son 3 o 4 casuques. Sí, pero bueno, todos de la misma familia, digamos. ¿Y aquí vive alguien? Aquí vivía mucho tiempo Otilia, estuvo por fuera con el marido, había estado en Venezuela, pero ella después vino para aquí, Ah, se ya instalaron también aquí. estuvo migrada, ¿eh? Sí, vino para aquí, se instaló aquí y era, bueno, era una persona maravillosa. Aquí llegabas, te ofrecía un vino, te enseñaba el molino, ¿Que era vino casero? el vino lo hacía ella, Jolín. ahí dentro. Sí, y el molino lo tiene por detrás, te ponía el molino. Era una persona Ah, tenía molín, con una que era- sabiduría excepcional y muy buena gente. Salía como estuviera, con el mandil puesto y nada, una persona entrañable. Está embarrado esto, ¿eh? Anda el ganado por ahí y con lo que llovió, pues sí. Sacolo. Tiene la cuadra abierta, tendré las vacas afuera. Sí, están fuera. Por algún Viene lado por él ahí todos para los allá. días, Sí. el hijo que está en Doiras. Sí, pues aquí también hubo una herrería hace muchos años, muy importante. Creo que traían el hierro desde en barco hasta Porto, en Coaña, Sí. y luego en carros hasta aquí. Hasta aquí. Sí, sí, se trabajó y tuvo bastantes obreros. Bueno, la ferrería de Froseira. Yo no había oído Sí, sí. nunca hablar de ella. Pues sí que existió, sí. Vamos a bajar hasta el puente. Vamos.
Pues esta casa también era grande, ¿eh? Sí, sí. Jolín, mira. La rehabilitaron la familia o los hijos. El molín está para allí para atrás, ¿no? El molino está Pa' justo atrás. por detrás, sí. Entonces este agua que viene por aquí y el canal que viene Sí, sí, sí. del molín. Ella, si tuviera Otilia, pues ya estaríamos allí, que nos enseñaba el Estaríamos molino. en el molín, ¿eh? Sí, sí. Mira qué guapo baja el río. Bueno, pues nosotros ahora tenemos que remontar el río pues unos 15 minutos y después ya, después del puente Llanza o algo así, Ah, no sé, no me suena a mí ese puente. creo que llegamos el puente Llanza. El puente que vamos a cruzar Sí. antes de coger la Sí, sí. senda es el puente La Llanza, puente Llanza. Esta florina la veremos casi siempre en los cortes de caminos y en las carreteras. Y aunque se llame prímula, no florece en la primavera, florece en el invierno. Pero es verdad que son las primeras flores Ah. del año. ¿Por eso? Eso Claro. sí es verdad. A ver, hay flores que florecen todo el año. La margarita, el diente león, la centaura y las verónicas. Pero estas, bueno, empiezan a abrir ahora. Mira, vamos a hablar de población. Ahora mismo Boal tiene 1.300 y pico habitantes. Sí. Cuando la construcción del embalse eran 7.000 y pico. Y hasta que empezó la emigración. Sí, es La verdad. primera oleada Sí. es la de los finales del siglo XIX, principios del XX, que marcha muchísima gente Sí, marcha a América. Cuba, Venezuela. Cuba sobre todo, sí, Y también. desde Cuba empezaron a mandar, se formó allí una asociación de naturales de Boal Del Concejo de Boal, sí. y enviaban dinero. Aquí en Boal tienen ahí en San Luis, donde ella iba a la escuela que tú ibas, Sí. ¿no? Sí, sí. Hoy en día es un centro de migración, de sí. migración, Sí. lugar donde vais a encontrar fotografías, documentos, o sea, que es muy interesante. Después de la guerra civil, Sí, es por verdad. motivos políticos o por motivos económicos, empieza Sí, a irse gente que se va para Europa esta vez sí. y gente que se va a trabajar pues a la industria nueva que se estaba creando en el centro, en Sidesa, Sí, sí, sí. todo eso. Sí, es verdad. Ahí ya fue la Pero gran... aquí Gisela, la amiga, se fue a Francia. Fui con mi padre cuando tendría 11 años o así. Estuve allí un año o más. Él trabajó, yo fui a la escuela, aprendí francés. En fin, estaba ahí escolarizada para toda la familia. Y luego retornamos, porque él retornó, él sí que no quiso quedarse. No quiso quedarse en Francia. Todos los hermanos se quedaron. Y yo después volví, cuando acabé el bachiller, volví a marchar. Al poco de llegar ya trabajé. Pero tú ya ibas con un poco del francés, ¿te quedaba francés porque- todavía a los 11 años? No, me quedaba francés. Sí. Aún me queda y luego no volví casi a hablarlo, sí. Oh, tu Oui, parles français. Je parle pas français. Si tu veux, on peut parler. Oh, 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 oh. Comme ci, comme ça. Como si cosa, eso. Aquí vamos a ver eso que cuentan de lo del el musgo en las caras norte, en la parte norte de los árboles. Y aquí se ve Efectivamente. estupendamente, porque nosotros estamos aquí del lado norte del árbol. Y el sol aquí- de frente, mira qué bien. El sol allí que lleva como para contrasur. Y aquí tenemos el musgo en la cara en sombra y de este lado nada de musgo, limpio. Limpio porque aquí es donde más le pega el sol. De hecho se ve muy bien en esta rama, que antes estaba vertical y lo que antes era la cara norte, que es la que está ahí arriba al sol, es donde está el musgo. O sea que si algún día os perdéis por el bosque, ya sabéis cómo encontrar el norte. El norte. Ahora sí, Si no sabemos dónde está el norte. sí, a lo mejor ni encontrando el norte vamos a encontrar la salida donde estemos, porque estar, Como haya niebla, no. estar perdido no es no saber cómo salir de aquí. Estar perdido es cuando no sabes dónde estás. Sí, Eso es estar perdido. Para que veáis, la gente previsora, que aquí tiene su buen chorro para ducharse. Esto es una ducha natural. Para gente dura, también, no vale para cualquiera. Se han dejado aquí el champú, o sea que si pasáis por aquí algún día y os encontráis excesivamente sudorosos, ya sabéis dónde podéis venir. A echar ahí una duchina, sentarse ahí, que te caiga el agua a la espalda, una especie de spa improvisado, aunque la temperatura del agua no es la de un spa, no vayas a pensarlo. El nombre de la cueva del Demo, Cova del Demo. dicen que será porque era un lugar donde se celebraban los famosos aquelarres, ¿no? Sí, bueno, algo de esa historia hay. Donde se juntaban Se comenta, sí. brujas o lo que fuera. Era una especie de romerías paganas. Sí. La gente lo que iba allí era a desfogar, ¿no? Exactamente, claro. Entonces buscaban sitios un poco apartados, no les prestaba hacerlo en el Prado de la Fiesta, donde todos los podían ver, porque además, Claro. aparte, Sí. esas xuntanzas, esas romerías eran un pelín
no eran muy ortodoxas, que digamos, Ya, igual eran un pelín verdes. rozaban lo herético también, y entonces A saber cómo acababan. iban por ahí arriba. Claro. Iban a celebrar, iban al Prau del Cabrón, porque aquelarre quiere decir en vasco Prau del Cabrón. ¿Y quién era el cabrón? El demonio era representado con la figura del cabrón, del ahí macho estaba, cabrío. el demo, exactamente. Y para allá se iban les bruixes, les meigues, las lavanderas y todos los que quisieran pasarlo chanchipilongui. Exacto. Y al día siguiente, pues nada, resaca. Y ya de aquella y existía eso. la foliche. Yo creo que empezó ahí. ¿Tú seguro que alguna vez estuviste en algún aquelarre de esos? De ese ahí metida no, pero hubo aquelarres en mi época, cuando yo era pequeña. Una semana Sí, en sí. sin recreo. Este es en les vaques del Fiudotilia, Yo creo que sí, son todas de él. que les tengan 2 o 3 prados diferentes. A mí el Valle Esti del Navia, un lugar al que vengo bastante a menudo, no que yo soy del Oriente, Ya, pero bueno. me tira el Occidente. El occidente tiene mucho que ver también. El Occidente, Sí, mira, el hay- Occidente muchas veces es como viajar al pasado, porque como hubo tantos problemas de comunicaciones, Sí, aquí sí, siempre claro. hubo bastante aislamiento. Hasta el día de hoy. Hay cosas que se conservan muchísimas cosas. Entonces a veces entras en alguna casa y tienes la lareira ahí Sí, enfrente. de antes, sí. Y Sí, sí. en la cocina, la lareira es el llar, el char, Sí. la chareira, Sí. donde hacían el fuego, con toda la cacharrería de antes y tal. Pues sí. Y además, eso que cuando vas por arriba, por los altos, que ves un pueblo aquí, Sí. otro allí, da una sensación así de soledad. Y además ves así a lo lejos. A mí me encanta esa Sí, sí. sensación. Bueno, Sensación me encanta. hay pueblinos ya vamos, con muy poca gente. Si algún día tenéis la oportunidad y os apetece remontar todo el Valle del Navia, desde Navia hasta Grandes de Salime, os traéis 2 kilos de biodramina, agua y comida, por si acaso tenéis que echaros a dormir a mitad de camino, porque Pero- lle curva y contracurva. Pero sí que merece la pena. Oye, a ver, ¿cómo va el tema ese de la senda del Navia? Pues la senda del Navia, el proyecto en sí, después de mucho batallar, ya está aprobado por el Consejo de Ministros. Bueno, ya se publicó en el boletín oficial ¿Y del qué Estado. qué es lo que busca? ¿Qué conecta? Pues conecta ¿Todo el río Navia de arriba abajo? todo el río Navia, implicados todos los ayuntamientos, todos nos apoyan, Pero hasta todos Lugo, apoyan el hasta la proyecto. provincia de Lugo también. Sí, desde el nacimiento del río Navia. O sea, que viene desde Piedrafita de Cebreiro, que eso es arriba, en Lugo, Sí, donde nace el río. hasta Navia. Sí. Son 100 kilómetros de río, o sea, 100 O sea kilómetros de que ruta. Sería, bueno, yo creo que en este caso para Boal, Sí. estamos hablando desde Boal, pues sería interesantísimo. Yo Para creo que vosotros- tendría futuro que venga más gente, que nos visite. Aquí tenemos un ejemplo de lo que lleva la inflación. Cueva del Demo, 8,5 kilómetros. Este cartel será de ahora 15, 10 años, no sé. El mismo camino, Sí, ahora ya son 10 kilómetros. Eso lleva la inflación del IPC. sí, Aquí tenemos 2 opciones, ¿eh? O nos vamos por el camino corto para la Cova del Demo, que son 2 kilómetros, que son así, o seguimos el de 10 kilómetros, que pasa por el Pico del Cuco, que como dice Gisela, es interminable, que decías sí, tú. sí. No pasa, ¿eh? Esto está antes. Al Pico Sí, Cuco no habría claro, que seguir. primero vas Son al, más al kilómetros. Cuco y después, Sí. porque hay que ir Vas a- dando la vuelta todo sí, por ahí, sí, para allá, sí. para allá, para allá, haciendo los zigzags de la pista. Se hace mucho más largo, sí, es verdad. Y importante que se sepa que desde el embalse hasta aquí no hemos hecho gran cosa de desnivel, ¿eh? De desnivel Venimos en llano prácticamente todo el camino. Todavía estamos por debajo de los 200 metros, o sea que nos quedan 250 metros de Claro. desnivel. Hacelos en 2 kilómetros, por eso vais a ver cómo este camino se pone Un pino poco para más- arriba. Un poco más pindio, Sí, esto que yo lo que dirían es los de Mieres. lo que se llama una cuesta interminable. ¿Por Es. qué? Porque es pindia y muy larga. Es. ¿Y eso tú esto cuándo lo hiciste? Pues yo, La primera vez. parece mentira que habiendo nacido por aquí, nunca había hecho hasta ahora 5 años que vine por primera vez yo a la Cova del Demo. Va a costarlos hasta esa gente que nos está viendo sentados en la butaca. Hasta ellos os va a costar. Bueno, vamos por buen camino. Vamos, vamos. Gisela, mira. Aquí ya Cova está. del Demo. Cova del Demo. Sí, pero eso no quiere Bueno. decir que ya... No llegamos. Estamos todavía arrancando. Aún queda un poco de sufrimiento. Yo tengo leído que este, que es el Monte Llanteiro, es el bosque de árboles autóctonos más importante del concejo de Boal. Y Pues- aquí vamos a encontrar especies que solo se encuentran en el occidente, por ejemplo, los madroños. Sí, madroños. Los madroños, Sí, sí. si te vas para el oriente, Ya no hay, pero aquí hay mucho por el ya no occidente. hay. Por ejemplo, en la senda del oso, yendo para Teberga hay madroños, porque Sí. a veces encontramos los borrachines por el suelo. Que los borrachines
llamarse borrachines porque tienen cierto contenido de alcohol. Y pueden comerse, pero no conviene comer demasiado. A mí me encantan. Sí. Sí, y todavía no me llega a ¿Y emborrachar. a ti todavía no? Nah. ¿Pero cuántos comes de cada vez? Si los encuentro, puedo comer medio kilo o ¿Veis? más. Hay castaños, también encontraremos abedules, también. Vaya, es el típico bosque atlántico, pero con los madroños. Que los madroños tienen una característica que es que no pierden la hoja, no son coníferos, no son pinos, pero no pierden la hoja como el acebo. Vamos a por los borrachines. Vamos, Venga. a ver si encontramos. Aunque la mayor parte de los árboles que tenemos alrededor no tienen fuella, hay cosas, hay detalles, características de la corteza o del mismo árbol que nos pueden indicar o dar una pista sobre el árbol que tenemos delante. Y un castaño. ¿Y por qué lo sé? Bueno, aparte porque la corteza es un pelín rugosa, porque aquí tenemos que del mismo tocón salen un montón de rames, un montón de otros troncos secundarios. Esto es un castaño, muy típico, que lo cortaron y del tocón viejo salen los castaños nuevos. De hecho, por aquí tenemos Sí, fuella de castaño. Incluso si rebuscáramos, encontraríamos castañines. Detrás de mí, este de aquí, tiene una corteza muy blanca. Una corteza muy blanca, esto y un abedul. Mira, Gisela, tengo yo una amiga que debe ser medio prima de las lavanderas, las lavanderas que tenéis por aquí. Bueno, las lavanderas son como unas brujas, ¿no? O algo así. brujas, ¿cómo que brujas? Bueno, manejaban hierbes y cosas así. Ah, y, bueno, sí, de ese estilo. Bueno, pues Sí, la, sí. la amiga mía no ye que sea bruja, exactamente, y más bien puñetera, diría yo. ¿Y por qué es pelucia? ¿Y pues porque ella es pelucia? ¿La provina no va a la peluquería, no se peina, o no pues- tendrá peine, o...? Pues yo sí quito el gorro y también soy como las pelucia. Sí, como las pelucia. Pero no lo voy a quitar. Sí, que soy un a poco... ver si vas a ser tú la vías pelucia. podría ser algo de bruja, yo creo que tengo, ¿eh? Sí. Sí, la abuela me lo decía. Sí, Y las abuelas tienen mucha razón. la abuela tiene mucha razón. Ujú. Esto sí que es raro, ¿eh? Hombre, pues Son moras. son moras. En esta pleno época. invierno, ¿eh? Mira para ahí, qué verdes están. Jolín, sí que está verdes. Y ricas, seguro. ¿Les comes? Sí, a mí me gustan verdes. ¿Verdes? Verdes, como louca, decía la abuela. Decía, la abuela Benigna Sí. decía, come esa fruta verde como louca. Louca, Yo no louca sabía lo que era louca, el ocle. de aquella. El ocle y el louca en el occidente. Yo nunca comí una mora verde, ya que no me dará cagalera ni esas cosas, ni... ¿Qué te va a dar? Yo como un kilo. Tan duras, ¿eh? No, tan verdes. Eso sí que es verdad que están verdes. No te creo que tengas ninguna madura. No, en esta época la verdad que no se ven, ¿eh? No, pero ni... Claro, es que estamos Está en pleno invierno. Queda esa pobre ahí sola. Esto es cosa del demo. Pues igual sí, ¿eh? Estuvimos invocando la aquelarre. Buah. A ver ahora. Mira, aquí se abre el bosque un poco para la izquierda. Sí, mira, y aquí Mira, ya anda. se ve... Mira, Desde aquí vemos el salto Se de ve el Loiras. salto, sí, sí. Ahí abajo. Todo aquello al fondo y la zona Busmente, todas aquellas sierras con molinos de viento. Mira, aquí se ve muy bien lo que es el paisaje del occidente. sí, sí. Ya más redondeado, Está precioso. sobre todo la vegetación que caracteriza a esta zona, debido a la cuarcita. Hay mucha urcia, porque es terreno ácido, mucha urcia, brezo, y, por ejemplo, para la zona del oriente, pues y más de cotoya, es el suelo más básico por la caliza. Y aquí es pizarra y sobre todo hoy lo que vamos a ver es cuarcita, por aquí y todo cuarcita. Eso está guapísimo. ¡Oh, qué colchonín! Sí, sí. Bueno, que sepáis que el musgo, que el mofu está protegido. Está protegido, sí, sí. Que no se puede andar arrancando. No. Mira, mira. Bueno, qué aquí está bien colchonín. protegido, yo creo que aquí bueno, se respeta, tampoco es de mucho tránsito. No, Entonces estamos está... en cara norte, por Sí. eso tenemos tanto musgo alrededor. Aquí tenemos el brezo, la urcia. Mira, esto ya es randanera. ¿Sí? Esto para junio, Sí, pa' aquí julio, también hay, agosto, sí. arándanos. Que bueno, tendré que probar a comer los verdes también, como los mores. Claro. A lo mejor tan buenos. Bueno, lo conseguimos. Bueno, no, casi. Bueno, Ahora casi. hay que comerse esto. Ah, bueno, eso sí, pero esto es fácil. Después de volver de Francia, ¿qué hiciste? Porque estuviste unos añinos allí, viniste para acá. Sí, pues luego estuve trabajando en Gijón, en lo que era, ¿te acuerdas de la camisería Ike? Sí, En oh. Confecciones Gijón, pues trabajé ahí hasta los 25 años. Lo dejé porque era un horario muy complicado y en fin, bueno, eran muchas horas para dejar, trabajábamos de 7 a 4, con media hora para comer, tomé esa decisión. Y luego no volví a trabajar
hasta que él tuvo 10 años. Ahí ya empecé, ya habíamos venido para el occidente de Gijón y empecé a trabajar como interina en lo que es hoy el Galileo Galilei, pero bueno, empezamos ya en el Ramón de Campoamor. ¿En el instituto? En el instituto, estuve allí desde que se inauguró hasta que me jubilé. O sea, a partir de ahí empezaste a bregar con adolescentes. Eso. Uf. Nada, muy buenos. Sí. La adolescencia es la chavalería, lo mejor del instituto. ¿Cuántos años estuviste ahí? 35. ¿35 años? Claro, desde que empezaron. Joder, ¿cuántas generaciones cuántos chavalucos pasaron Pues, en chavalucas? Pasaron... muchos. Yo creo que cuando lo dejé íbamos por el expediente 5.000 y pico. Jolín. Porque había mucha gente cuando yo empecé, que había muchos alumnos. Llegamos a tener 1.300 alumnos y ahora habrá 600, como mucho, no hay más. ¿Y cómo encuentras a la mocedad hoy en día? ¿Parece son como los de antes? No, con 11 años, 11, 12 como mucho, salvo que hayan repetido, pero si no pueden ir hasta con 11 años. Para el instituto ya ves cosas o comportamientos o contestaciones que eso era impensable cuando yo estaba allí, quiero decir, solo a lo mejor podía subir solo a un chaval de 17. Y yo creo que cambió mucho en eso la sociedad, pero cambiamos un poco todos, yo creo que se consiente más, se tolera más y, en fin, yo en eso lo veo distinto. En una reunión que tuvimos de esto de comportamiento, hace ya muchos años, ya había un crío allí, yo no habría abierto la boca, y estábamos que por comportarse, cómo responde el profesorado, que si te manda a jefatura de estudios, que no sé qué, la educación, y levanta la mano, era de un pueblín de Villallón por ahí. ¿Qué quieres? Dije, bueno, ¿quieres intervenir? Sí. Y dice, yo ya estoy aburrido. Dice, porque aquí ¿a qué venimos? No, ¿cómo que a qué venimos? Aquí no venimos a que nos enseñen. Dice, porque educados tenemos que venir de casa. Bueno, caí al salón de estudios aplaudiendo, porque mira qué respuesta para un crío. Claro, es que tendría que ser así. Sí, así, claro. Así deberían No, pero ser. A ver, menuda labor que tiene el profesorado, muy dura. Pero bueno, yo creo que la juventud sigue siendo fundamentalmente buena. Y sabes que que vienes con amigos de Boal, ¿no? Me puse en contacto con los de Boal, con Monjardín, claro, para que me consiguieran un fichaje para este programa. Es el presidente de Amigos de Boal, el que creó la asociación hace 10 años. Vamos a hacer 10 años. A 10 años, ¿eh? 10. ¿Y tú empezaste a salir con ellos o con quién empezaste a salir? Yo empecé antes con Pellafurada. ¿Cuál fue así la subida más dura que tú recuerdas? Bueno, yo siempre que hago alguna me quejo. Si hay mucha subida, y siempre pienso que es la peor, pero no. Yo la peor subida, y no es peor ahora que quiero volver, fue no hace mucho subir a la base del Urriello. Pero ¿A la fue Vega? Sí, la llama la base, ¿no? A la Vega Urriello, sí, sí. Me pareció una machada y una satisfacción para mí cuando llegué, impresionante, me pareció que eso, sí, mire, aquella mole, y aquello fue una satisfacción total. Pues ya llegamos a la cueva. A ver, como veis, no hay que sea una cueva muy profunda, tiene unos 10 metros, 15 metros para allá, y unos 8 o 10 metros también de altura. Claro, esto no son como las cueves que tenemos que hay para el centro, para el oriente, pero porque allí lo que hay es roca caliza, y allí pues por eso tenemos cueves como Tito Bustillo, la de Cueva Huerta, cueves grandes de kilómetros, la de Candamo, con pinturas rupestres, y aquí las pinturas que tenemos son de hace unos 3.500 años, son de la época del bronce, más o menos, y son unas figuras antropomorfas, o sea, con formas humanas y alguna simbología. No se aprecian demasiado bien, hay que saber un poquitín lo que hay que buscar. Están en rojo y en negro, la mayor parte de ellas. Aquí tengo una que es como la vía Espluncia. ¿La vía Espluncia ha estado aquí en alguna aquelarre? Pues ¿veis? seguro. La verja tapa protegeles. Sí. ¿Por qué pintaban esas cosas, no? ¿Qué sería lo que quería transmitirnos, qué mensaje querría transmitirnos las que lo pintaron? Vale, igual son escenas de aquelarres. Vete tú a saber. Nunca se sabe. Hoy una de las peculiaridades del programa, de este programa de hoy, y que la cima, y esto, hoy para nosotros este es el punto más alto. Sé que nosotros siempre nos damos un abrazo en la cima. La cima. Muchas gracias. En la cova del Demo. Muchas gracias. No tenemos mucho tiro para hacer un 360, vamos a dejarlo en un 100 y algo, pero bueno, divisamos parte del Valle del Navia. Todo esto de aquí que tenemos aquí detrás son las estribaciones del Cuco, del pico Cuco que está aquí detrás. Y nos vamos ya hacia la otra orilla. Por allí pasaría la carretera que va para Bustantigo, por ahí para allá. Allá abajo está el Salto, al fondo se ve algún pueblín, Ponticella por ahí, Sierra Busmente, Boal quedaría para aquí, para la izquierda. Y por ahí para atrás, para arriba,
Penouta. Esto es todo lo que os puedo ofrecer hoy. Ya pertenezco al equipo Grupo de amigos de Boal. de amigos de Boal. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que lo de siempre. La yo talla, soy claro. Piquiñí y reinuco. A mí no me habían dicho que era Ruinuco, yo te vi muy guapo en la tele y digo, bueno, pues nada, te queda un poco grande, pero para que te acuerdes. Los ríos, los montes y los bosques tienen todos un contenido humano por todos los sitios por los que pasas. Y descubrirlo forma parte de la experiencia, del salir a caminar. Bueno, eso sí, tienes curiosidad. La curiosidad es esa ansia natural de querer saber, explorar y comprender lo que no conocemos. Sobre la curiosidad hay muchas frases, la más manida es la de la curiosidad mató al gato, que a mí no me gusta porque yo es muy sectaria, muy oscurantista. Y me gusta mucho otra que es todo lo contrario, que es la que dejó escrita Nabokov, el escritor. La curiosidad es la forma de insubordinación más pura que existe. ¿Tú eres curiosa? Yo sí, insubordinada también. Bueno, insubordinada también, Un poco, sí. Eso seguro que lo dejaste a los guajes del instituto. Cuidado con el peldaño.